Dios los bendiga, mis amados. Sean todos muy bienvenidos en el nombre precioso de Jesús. Damos honor y gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos permite estar en su casa, disfrutando de eso que solo en su casa es posible percibir, el buen óleo que desciende de lo alto cuando estamos reunidos en su presencia. En esta oportunidad quiero compartirte este tema muy importante, sobre todo por el tiempo que nos tocó vivir. Ustedes saben, la Escritura dice que nos ha tocado tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos donde hay mucha inseguridad, mucho desasosiego. Y estamos mirando nosotros cuán importante hoy más que nunca es que nuestra confianza total en Cristo la mantengamos nosotros siempre con firmeza. No hay manos más seguras, y eso te lo garantizo, que las manos de Dios. Cuando nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios, es un refrigerio poder decirlo y vivirlo también. Y me hace eso recordar que en los partidos deportivos, donde se tiene que ver con carreras o con puntuaciones, siempre el director o el manager, la persona que está dirigiendo el equipo, va a colocar ese balón, en el caso de la NBA, en las manos del que puede encestar el punto para ganar. Siempre el balón lo va a hacer llegar a las manos más seguras para encestar, a las manos más seguras para sacar el último out, a las manos más seguras para poder ejecutar y poder ganar determinado partido. Eso en los deportes lo vemos con mucha frecuencia. Pero en el diario vivir necesitamos nosotros experimentar la seguridad que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarle que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan. Por favor, acompáñeme. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, versos 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, oiga eso, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honor. Te damos muchas gracias por la oportunidad hermosa de poder estar hoy delante de ti, confiados en ti, Señor, poniendo nuestra fe en ti, creyendo que la buena obra que tú iniciaste en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar. Gracias porque nunca abandonas la obra de tus manos. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo algo, Señor, que a veces no logramos comprender con nuestra mente finita, Señor, pero al final, Señor, estás haciendo algo que te propusiste hacer de antemano, y lo que tú haces es perfecto, Señor. A ti te damos toda la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por las obras preciosas que estás haciendo en los cuerpos, sanando, liberando, haciendo, Señor, aquello que te propusiste hacer, Señor. Y gracias, Señor, por el trato que tienes para cada uno de manera individual. Te damos la gloria y muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, el dibujo que está en la pantalla es una ovejita en dos manos, colocada en dos manos que la están agarrando. Y es exactamente la figura que Jesús está presentando aquí, cuando dice que nosotros estamos en sus manos y que el Padre también nos sostiene con su mano. Es decir, nosotros estamos entre la mano del Padre y la mano del Hijo, y dice aquí: y nadie puede arrebatarnos de sus manos. Es decir, que estando nosotros en las manos del Padre y del Hijo, nosotros tenemos seguridad, tenemos protección, tenemos cobijo,
tenemos calor, tenemos todo lo que necesitamos tener para sentirnos quietos y reposados, todo lo que necesitamos tener para que la angustia se vaya, para que ese temor que hay hoy en día de si vamos a salir a la calle, si vamos a emprender tal cosa, si vamos a ir a tal lugar, ese temor, esa duda, esa sensación de inquietud del corazón inmediatamente se va cuando comenzamos a entender que el Señor nos tiene tomado de la mano, que nosotros estamos en sus manos, y no hay manos más seguras que las manos de Dios, no hay manos más seguras que las manos del buen pastor. Y me da la impresión que el capítulo 9 colinda con este capítulo 10, porque en el capítulo 9, que es el capítulo anterior a este, el discurso claramente que aparece aquí en estos versículos finales, ¿sí? Donde se está hablando de la sanidad que había recibido un ciego de nacimiento. Y este ciego de nacimiento había sido bendecido sobrenaturalmente por Jesús. Lastimosamente para él se armó una situación incomprensible desde el punto de vista de que él había sido sanado justamente el día sábado, y eso trajo una revolución, de tal manera que comenzaron a cuestionarlo. ¿Quién fue el que te sanó? Él decía: yo no sé quién fue el que me sanó, lo único que yo sé es que yo antes era ciego, pero yo ahora veo. Y entonces le fueron a preguntar a sus padres: dinos, ¿es él tu hijo? ¿Es el que nació ciego de nacimiento? Y dice: pregúntenle a él, él tiene edad para decirlo. Y cuando le preguntaban, él decía: bueno, lo único que le puedo decir es eso, que yo antes no miraba, pero ahora yo veo. ¿Quién fue el que me sanó? Yo no lo sé, pero yo sé que me sanó. Yo sé que yo antes no miraba y ahora miro. Aleluya. Y qué bueno cuando uno puede testificar con hechos la realidad de la manifestación de Dios. Mucha gente dice: ¿tú cómo me podrías decir que Dios existe? ¿Cómo tú me puedes decir que Dios es real? Y escuchaba a alguien que le pedía a alguien que le dijera cómo Dios es real sin utilizar la Biblia, y la persona le dijo: bueno, lo único que te puedo decir es esto, que antes yo era esto y ahora esto es lo que soy por la gracia y la misericordia de Dios. Antes yo estaba perdido, antes yo estaba hundido en la desesperación, pero ahora por la misericordia y por la gracia de Dios, Él me alcanzó, me levantó, me sacó de esa situación, y soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Amén. Aleluya. Entonces, cuando nosotros tenemos una evidencia en nosotros, nadie nos puede quitar, nadie puede decir que eso no ha ocurrido. El testimonio tuyo no te lo puede combatir nadie, nadie te lo puede quitar. Por eso es que es importante sostener una relación con Él. Y cuando uno mira, la figura para los judíos era muy familiar de lo que Jesús está hablando acá en este capítulo 10, porque en este capítulo 10 Jesús está hablando de las ovejas del redil, de las cuales Él tiene todo el cuidado, tanto así que tanto el Padre como Él están cuidando de su rebaño, están cuidando del rebaño del Señor. Y qué lindo saber esto, que Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Así que nosotros, como el Israel de Dios que somos hoy en día, tenemos que tener la pura certeza de que Dios no va a dormir, Dios no se va a descuidar con nosotros. Él está al cuidado nuestro. Y me gusta tanto cuando en el versículo 27 dice que sus ovejas oyen su voz y Él la conoce. Él conoce la voz de cada uno de nosotros. Quiere decir que cuando nosotros hablamos con Él, cuando nosotros le contamos nuestras situaciones del diario vivir, Él está presto, Él está escuchando. Y Él sabe cuando alguien de nosotros ha levantado la voz para dirigirse hacia Él. Él, como buen pastor, conoce quién le está hablando en ese momento, y Él presta toda su atención a la oración que tú y yo levantamos diariamente. Por eso es que es importante que nosotros entendamos, cuando Jesús dijo que habló de la necesidad de orar siempre, es que debemos de orar siempre. Es que debemos de acostumbrarnos a hablar con Dios para que Él conozca nuestra voz y también nosotros aprender a conocer la voz de Él. Usted no podrá conocer en eficacia o con eficacia a alguien si no se relaciona con ese alguien. Por eso es que es importante que nos relacionemos nosotros con Dios. Y los judíos
pues estaban acostumbrados de oír esto de parábolas de ovejas. Ustedes miran a Jeremías en el capítulo 23, está hablando de un pasaje similar a este. En Ezequiel 34 también está hablando acerca de esto. Zacarías está hablando en el capítulo 11 de que Dios es un pastor, el Señor es un pastor que tiene cuidado de sus ovejas, que tiene cuidado de su rebaño. Y yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón, porque si hay algo que podrá tener paz cualquier creyente, es cuando, no importando cuál sea la situación, entienda que Dios siempre está ahí. Por eso me gusta tanto el Salmo 23 en esta versión Kadosh, cuando dice: Jehová es mi pastor, no me faltará. Eso me gusta más, porque primero porque esa es la realidad. Porque cuando decimos nada me faltará y vemos que no tenemos dinero para comprar cualquier cosa que estamos necesitando, entonces decimos: pero ¿cómo es la cosa? ¿Cómo que si Él es mi pastor yo tengo escasez de dinero? ¿O cómo si Él es mi pastor yo tengo hambre y no tengo con qué saciar esa hambre? ¿O cómo si el Señor es mi pastor estoy necesitando de tal o cual cosa que hace falta en mi casa o en mi vida, en mi familia? Y entonces vienen esos cuestionamientos. Pero cuando uno va a esa versión nos brinda a nosotros la certeza de lo que Dios está diciendo en ese Salmo 23, cuando Él dice: Jehová es mi pastor, no me falta. Es que en el momento de escasez Él está ahí. En el momento de la enfermedad Él está ahí. En el momento de la angustia Él está ahí. En el momento donde las situaciones no se están yendo como cuando tú esperabas que iban a salirte tan bien, pero no te está yendo tan bien, Él está ahí. En todo momento Él va a estar ahí contigo. Él no te va a dejar. Él te va a cuidar. Él te va a salvaguardar. Entonces eso nos brinda seguridad. Eso nos brinda a nosotros tranquilidad. Nos brinda sosiego. Nos brinda paz. Nos brinda confort. Yo quiero que nosotros veamos esto en Mateo capítulo 15 y verso 29 al 31. Dice que Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Este tipo de oración no es una oración muy ortodoxa. Y es una oración que puede molestar inclusive a los religiosos que están al lado de uno. Cuando uno está desesperado y le grita a Dios que necesita que venga en el momento de esa necesidad. Pero no le importa a usted quién se moleste. ¿Cuántos se recuerdan del ciego Bartimeo? Bartimeo tenía una gran necesidad. Él sabía que el único que le podía dar la vista era el Señor. Y no iba a pasar la oportunidad de que si Jesús estaba pasando cerca de él no era verdad que le iba a dejar de pedir que tuviera misericordia de él. Así que él aprovechó que le dijeron: por aquí anda Jesús. Y estaba ahí en el lugar donde Jesús estaba pasando y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y comenzó él a levantar su voz por la gran necesidad que tenía. Los discípulos se molestaron con él y le dijeron: cállate, tú estás molestando al maestro. Claro, es muy fácil para alguien que mira, para alguien que está facultado con su facultad visible de poder mirar y ver, que pensar que eso quizás sea un estorbo. Pero para el que está necesitado, para el que le falta la vista, para el que le falta cualquiera de sus sentidos, ante esa necesidad, pues yo creo que lo que mejor puede hacer es clamar al Señor. Y eso es lo que estaba haciendo Bartimeo, clamando al Señor. Levantó su voz como la levantó Pedro aquí. Imagínate que Pedro se hubiese puesto a decir esto: Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo. Se ahoga. Se ahoga. Era tan fuerte el viento que ellos entraron en pavor, tenían miedo. Eran gente pescadora, hermano, ese era su oficio. No era la primera vez que yo miraba una tormenta, pero qué clase de tormenta era la que se había levantado.
que le pareció a ellos que estaban a punto de hundirse y estaban desesperados. Habían hecho lo que cualquier marinero experto sabía hacer. Tiren las velas para acá, tírenlas para allá, remen por aquí, remen por allá, saquen el agua, hagan lo que ellos ya lo habían hecho todo y estaban desesperados porque cada vez el viento era más fuerte, la tormenta arreciaba y ellos parecían que iban a zozobrar. Y cuando uno mira ese pasaje de cerca, uno se está dando cuenta que realmente a lo que ellos iban para el otro lado, cuando Jesús les dijo pasemos hacia el otro lado, era una misión muy importante. Fíjense que ellos fueron al otro lado, a la ciudad de los Gadarenos, porque era una ciudad que estaba siendo perturbada por unos locos. Algunos dicen que eran 2 gadarenos, otros dicen que era uno solo. Sea uno, sean 2, lo que fueran, pero un loco es suficiente para atormentar a un pueblo, un barrio, un sector. Sobre todo ese que andaba persiguiendo a la gente, imagínate, desnudo, persiguiendo a la gente, lo amarraban, la familia lo amarraba con cadenas, rompía las cadenas, hermano, tenía una fuerza enorme. La legión que había en él era una legión de demonios. Y aquel hombre atormentado tenía en zozobra aquel lugar, aquella región. Y me llama la atención que cuando ellos se dirigen hacia el otro lado, se levanta una tormenta. Yo creo que siempre que Dios va a hacer algo grandioso en algún lugar, el enemigo se va a levantar poderosamente para impedir que seamos nosotros los instrumentos que veamos la gloria de Dios en ese lugar. Por eso, cuando tú veas una gran oposición ante algo que tú quieres hacer, con que tú entiendes que Dios te ha enviado a hacer, no te desalientes, no te desanimes. No pierdas la fe, no pierdas la confianza, no tengas temor. Cree tan solamente, cree, porque al que cree todo lo es posible. Entonces ellos estaban a punto de mirar un gran milagro. Llegaron finalmente al otro lado. El Señor calmó los vientos, las tempestades, les reprochó por su poca fe, como dice en el versículo 31. Luego dice que al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínate tú. Y saca con su mano poderosa a Pedro de aquellas aguas que lo estaban ahogando. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. Cuando Jesús llega hacia el otro lado, Jesús se encuentra con el Gadareno. El Gadareno es objeto es una víctima en manos de una legión de demonios, más de 1000 demonios ahí atormentándolo. Y ellos le preguntan a Jesús que si había llegado antes de tiempo para juzgarlos. Y entonces el Señor les ordena, como ellos pidieron, por lo menos danos la oportunidad de irnos a meter a esos cerdos, y Él le da la orden y salen, y el hombre queda libre. Y yo quiero que ustedes miren ahora este panorama. Un poblado que estaba siendo inquietado, atormentado por la presencia de un individuo que estaba poseído por demonios, que los acarreaba cada rato, le caía detrás a las mujeres, a los hombres, de una manera como estaba vestido en traje de Adán. Así que aquel loco tenía enloquecida esa ciudad. ¿Y quién que vive en un sector que tiene a una persona enajenada como esa, a una persona sin sus funciones mentales correctas, quién no desearía que algún médico llegara y le diera un tratamiento a ese individuo y por lo menos aquietar a aquel hombre, ya pudiera tenerlo en paz en su casa? Y ¿saben qué? Cuando ellos vieron que aquel muchacho estaba sano, le dijeron a Jesús: vete de este lugar, nosotros no te queremos aquí. Es increíble cómo hay gente que se da el lujo de menospreciar a Jesús, de rechazar a Jesús, de decirle: no te queremos aquí, sal de este lugar. Y sacan a Jesús de aquel lugar porque no lo querían en aquel lugar. Sus intereses fueron afectados. ¿Cuáles eran sus intereses? Los animales que quedaron endemoniados y que se despeñaron y se ahogaron todos.
Y entonces ahora habían perdido una importante cantidad de dinero con esos cerdos que ahora ya no iban a servir para comérselos. Y ahora estaban ellos rechazando la persona de Jesús porque había afectado los intereses de algunos, pero no se pusieron a mirar que Jesús había traído la paz y el sosiego a aquel lugar. Y es el único lugar en la Biblia donde a Jesús literalmente lo sacaron. Le dijeron: no te queremos, vete de este lugar, vete de nuestra región, vete de nuestro barrio, vete de nuestra aldea, vete de este lugar, no te queremos aquí. Así que hay gente que no va a querer a Jesús. Como hoy en día hay mucha gente que no quiere a los cristianos. Y ustedes saben cuántas muertes ha habido en África en los últimos días de cristianos. Cuántas iglesias han quemado con cristianos dentro que estaban adorando a Dios. Cerraron las puertas, los quemaron a todos vivos ahí dentro. Cómo los están matando, los están acribillando, mansalva. Es una situación preocupante y el mundo no pone los focos para allá. Y eso sí es genocidio. Ese es un verdadero genocidio, ese que está ocurriendo ahí. Pero el mundo no mira esas cosas. Y las naciones no prestan atención a esas cosas. Y lo peor es cuando nosotros tampoco como pueblo prestamos atención a esas cosas. Y permitimos que en nuestro país se construyan altares para adorar al Dios que esas personas que son adiestradas y que son doctrinadas sirven. Es decir, que eso es muy peligroso y eso se está metiendo sigilosamente en nuestro país poco a poco. Y nosotros como pueblo de Dios no podemos permanecer indiferentes. Debemos de estar orando por los que están en eminencia para que tomen las cartas del lugar y para que desalojen a esas personas no deseables. Ahí sí que cabe bien decir: no te queremos aquí, no los queremos aquí, váyanse con su doctrina, váyanse con su adoración a sus dioses para otro lado. Pero nosotros tenemos que estar siempre alerta como pueblo de Dios. Pero note que en el caso de Pedro, volviendo a Pedro, cuando estaba hundiéndose, él clama al Señor porque se estaba hundiendo. ¿Y cuántas veces muchos cristianos se están hundiendo y no claman a Dios? Y hacemos jornadas de oración y son las jornadas donde menos personas asisten, menos personas entran. Ni siquiera porque es virtual, aunque virtual estamos teniendo mejor asistencia que presencial, pero aún así yo creo que todavía nos quedamos cortos, hermano, ante tanta necesidad. Y la muestra es ese listado que todos los domingos llega aquí de 2 páginas de gente enferma, de gente con problemas y situaciones que necesita ser resueltas. Debería conectarte para clamar tú. Es muy bueno decirle a otro: oren por mí. Pero tú tienes que orar también. Tú tienes que orar también. Es muy bueno decir: ay, pastor, ore por tal situación. Así, muy bien. Los pastores estamos para orar por el pueblo. Sí, perfecto. Nosotros oramos: Padre, ten misericordia y todo. Pero quien tiene que pelear esa batalla eres tú personalmente. Tenemos que aprender individualmente a buscar a Dios y a tener esa manifestación de Dios personal, cada uno de nosotros, de una manera muy personal. Y aquí eso es lo que estamos mirando nosotros, que Pedro, siempre creyente, en ese momento él tuvo un poco de duda ante las grandes olas que estaba viendo, pero quizás pudiéramos recriminar a Pedro en el aspecto de su dureza de corazón. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tu poca fe? Pero fue el único que se apió de la barca y fue el único que caminó sobre las aguas. Ninguno de los otros se atrevió a bajarse. Yo le voy a hacer esta pregunta aquí en sinceridad. Si usted ve que el Señor viene de una manera sobrenatural y a alguien se le ocurre decir: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo, ven. Y usted ve que ese alguien está de una manera, entra dentro de esa sobrenaturalidad en la que venía el Señor, ¿no se atrevería usted también a meterse al agua? Le caigo atrás. Pero ¿por qué los demás no fueron? Yo me voy a ir al Antiguo Testamento y le voy a poner el mismo ejemplo. Todos los profetas en los días de Elías sabían que él iba a ser arrebatado.
¿O no le decían los profetas que iba a ser arrebatado? ¿No le dijeron a Eliseo, ¿sabes que tu Señor va a ser arrebatado? O sea, los profetas lo sabían. Y Eliseo lo supo. Así es. Pero ninguno de ellos dijeron, pero ¿y por qué yo no me voy contigo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para irme contigo? Y hoy en día sabemos que hay un arrebatamiento muy pronto. Y muchos se están dilatando en saber qué hacer para irse con el Señor cuando sea. Entonces es importante que nosotros entendamos que debemos de accionar. La fe nuestra tiene que ser activa. Debemos de creer a Dios, pero debemos de actuar como los hombres héroes de la fe que aparecen en el libro de Hebreos. Por la fe Abraham tuvo que hacer algo. Dejó su tierra, dejó su parentela y se fue obedientemente a la tierra que el Señor le iba a dar por herencia. Por la fe, Moisés prefirió vivir entre el pueblo que estaba siendo fustigado, que estaba siendo lastimado, que estaba siendo sojuzgado, y dejó la corte de Faraón donde él vivió y creció desde su niñez hasta su adultez. 40 años viviendo en la corte de Faraón. Y al final se decidió mejor padecer juntamente con su pueblo. Y entonces le tocaron 2 jornadas de 40, muy interesante, y le invito a que usted la estudie en su casa, pero 3 jornadas interesantes tuvo de Moisés de 40 años. Una en la corte, en Egipto, otra en el desierto, y otra de una manera muy sobrenatural. Yo quiero que usted lo vea, lo estudie, lo examine y se regocije con él. Ahora, note usted este detalle, que la Biblia nos está enseñando en esta noche que el Señor extendió su mano poderosa. ¿Cuál es el tema de esta noche? En las manos de Dios, en sus manos, ¿verdad? Y Él extendió su mano y lo sacó del agua. Aleluya. Miren cuán poderosa es la mano del Señor para levantar. Ustedes saben que la gente no pesa en el agua, pero no pesa dependiendo de donde usted lo esté levantando. Usted necesita estar metido en el agua para levantar a alguien. Ahí no le pesa. Pero si usted está afuera, como estaba Jesús en la superficie, y agarrar a alguien por la mano y levantarlo, hay que tener fuerza, hay que tener una fortaleza grande. Y eso es lo que nos dice nuestro Dios. Para mí no hay nada imposible. Te puedes estar hundiendo en el hoyo más profundo y yo voy a poner mi mano para sacarte de ese lugar. Yo extiendo mi mano poderosa para levantarte y para sacarte de donde quiera que tú estés. En el nombre del Señor, aplaudamos fuerte al Señor. Entonces mira Isaías, capítulo 64 y verso 8. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Sus manos son manos formadoras. Son manos que nos están dando forma. Son las manos expertas del alfarero divino. Y en esas manos, manos estables, manos que bendicen, manos que saben qué hacer y cómo hacerlo. No es lo mismo que usted lo intervenga, hablando en términos médicos, cualquier cirujano a uno muy experto que está acostumbrado a hacer esa cirugía que le van a hacer a usted, está acostumbrado a hacerla hasta con los ojos cerrados. No es lo mismo a que cualquiera te intervenga. Y lo mismo sucede con nosotros, estando en las manos del Señor, en las manos más expertas. Tenemos que tener todo el sosiego, la tranquilidad y el relax de que las cosas van a salir bien. Así que, aunque nuestra vasija se deshiciere, estando en su mano, Él volverá a hacer de esa vasija uno mucho mejor. Y esa es la fe que tenemos que tener, la fe que tuvo Abraham. Y ustedes miran a Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y a quemarlo en ese altar, porque él sabía que de la ceniza Dios era capaz de hacerle un nuevo hijo
y reintegrárselo otra vez, y para él descender con su hijo como había prometido a sus siervos. ¿Qué fue lo que le dijo a los siervos? Siervos, quédense aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Tenía la certeza, él tenía la fe. Aunque yo lo mate y lo queme en ese altar, Dios de la ceniza me lo devuelve. Tenía una fe impresionante. Y esa es la fe que nosotros necesitamos. Saber que si estamos en sus manos, Él nos rehace, Él nos hace mucho mejor. Así que si en este momento te está pasando por alguna situación difícil, dura, no te preocupes, estás en las manos expertas del Señor, y en esas manos debemos de estar nosotros seguros y confiados. Amén. Ven conmigo a Génesis capítulo 50 y veamos el verso 20. Dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando José. José, que era uno de los hermanos menores de los 12 que tuvo Jacob. José era el número 11. Era el hijo de la amada, era el primogénito de la mujer que él amaba. Porque Jacob amó a Raquel y trabajó por Raquel, y en lugar de darle a Raquel le dieron a Lea. Trabajó 7 años. Y en lugar de darle a Raquel, la que él amaba, de la quien él estaba enamorado, le dieron a Lea. Con Lea tuvo 4 hijos. Y con la sierva de Lea tuvo 2 hijos. Y luego tuvo 2 hijos con la sierva de Sara. Y todavía no llegaba ese hijo que él anhelaba, que él buscaba, que él deseaba. Bueno, yo creo que me estoy traspapelando los hijos. Ustedes se ríen, pero no me dicen nada. Le doy para atrás. Sí, Señor, le doy para atrás. Ustedes son muy malos, pero yo los bendigo y los amo. En el nombre de Jesús. Bueno, no hay ni uno solo Dios. Bueno, la historia, usted sabe que José tuvo muchos hermanos. Y usted conoce que los hermanos no querían saber de él, porque él era hijo de Raquel. Realmente le tenían una envidia tremenda. Por supuesto, muchas veces eso ocurre con los hermanos menores, con el trato que los padres le dispensan, muy distinto a los demás. Y ese favoritismo es un problema con los padres, de los padres a los hijos. En esa familia miramos nosotros ese detalle, que los favoritismos paternales traen disputas entre los hermanos, traen grandes diferencias entre los hermanos. Por lo tanto, no debe haber favoritismo con los hijos. Todos deben de ser sus hijos amados, sus hijos, que usted tenga una mejor relación con uno a otro, que dependa de ellos hacia usted, no de usted hacia ellos. No sé si me están dando a entender. Porque hay hijos que buscan más a sus padres que otros. Entonces, obviamente, la relación va a ser más cálida con ese hijo. Pero que no sea porque usted no le demuestre el mismo interés a todos y el mismo amor a todos, ¿sí? Sino porque ellos hacen lo contrario. Ellos se desbordan hacia su persona, y eso hace que parezca que usted tiene mejor interés. Pero la verdad era que el viejo Jacob estaba enamorado de su hijo José. Sí, estaba enamorado de su hijo José, y le hacía vestiduras especiales de colores. Y la Biblia dice que sus hermanos lo odiaron de tal punto que lo dieron por muerto. Lo vendieron como esclavo. Le dijeron al papá que una fiera lo había devorado en el campo. Le llevaron la ropa rota, raída, con sangre que ellos buscaron, le echaron encima. Una fiera lo devoró en el campo. Imagínate el luto de este padre creyendo a su hijo preferido muerto, la tristeza tan grande que vino hacia él.
Y ahora le quedaba de Raquel Benjamín, el otro hermanito que había tenido con Raquel. Y resulta que José, en toda su travesía, si ustedes leen la Biblia con cuidado, cuando estaba en la casa de Potifar, dice, Jehová estaba con él. Y cuando estaba en la cárcel, Jehová estaba con él. Eso quiere decir que Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar. Y aunque tú y yo pasemos por situaciones duras, difíciles, a veces incomprensibles, a veces la mente no nos alcanza tanto para decir, pero Señor, decimos nosotros, Señor, ¿por qué a mí me sucede esto? ¿Por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué tú estás permitiendo esta prueba tan fuerte, tan grande? Y no nos damos cuenta que la Biblia dice que es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba. No nos damos cuenta que eso que Dios está haciendo es para nuestro bien, al final es para nuestro bienestar. Fíjense que los hermanos al final llegan acongojados, muy tristes con él, porque, wow, cuando él se descubre que yo soy José, a quien ustedes vendieron, ellos comienzan a llorar, pero lloran no por teatro, están llorando con sinceridad, de todo corazón. Nos duele haberte hecho lo que te hicimos. Y él le dice, no se preocupen, mis hermanos. Ustedes pensaron que era para mal, que lo habían hecho, pero Dios lo permitió. Dios lo tornó para bien. Dios ha permitido que ahora yo sea prácticamente el gobernante de esta nación, y a ustedes no le va a faltar nada. Y Dios va a permitir que toda la vida de mucha gente, no solamente de mi familia, de mucha gente, sea preservada y bendecido de mi mano. Y fíjense qué cosa más maravillosa, que Dios puede tornar situaciones difíciles, adversas, aparentes derrotas, porque imagínate tú, un hijo de Dios que le sucede todo lo que le sucedió a José. Lo calumniaron, lo metieron en una cisterna durante 3 días y 3 noches, estuvo ahí, trancado en ese hoyo, pasando hambre y vicisitudes. Y el hermano mayor, Rubén, dice, señores, pero vamos a matar a ese muchacho metido ahí, no, de que ese muchacho hay que sacarlo de ahí. Intercede para que lo saquen, y bueno, y dice, pues lo vamos a vender como un esclavo, y lo sacan de ese lugar, y lo venden como un esclavo, y va a caer a casa de Potifar. Y allí la gracia de Dios estaba con José. Mira qué lindo cuando un hijo es tomado de la mano del padre, cuando Dios nos lleva tomado de la mano. Allí en casa de Potifar, Dios estaba con él, guiándolo, dirigiéndolo. Y cuando la muchacha se le lanza, la esposa de Potifar se le lanza a José para quererlo sonsacar, él sale corriendo, ustedes conocen la historia. Y a pesar de que lo calumnia, le dice que la quería violar, y el esposo, con mucho temor, porque le tomaba gran aprecio, le había tomado gran aprecio a José, tiene que meterlo en la cárcel, lo mete en la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él. Y qué lindo que sentir la compañía de Dios en momentos así tan angustiosos. Yo nunca puedo olvidar una vez que estuve retenido en un lugar por una supuesta infracción de tránsito. Era toda una injusticia de una manera impresionante. Imagínate el panorama. Yo iba en la guagua del pastor. Estaba comprando unas piñas para llevarla a un campamento de jóvenes que teníamos, y me asignaron que me parara, que fuera a cierto lugar a buscar las piñas para hacer un jugo. Y bueno, yo me paré ahí en la Ortega y Gasset, esquina John F. Kennedy, y yo había doblado a la izquierda desde la Kennedy a la Ortega y Gasset. Así que los problemas de doblar a la izquierda vienen de antes tiempo, de mucho tiempo atrás. Yo creo que es un problema con los izquierdistas que tienen la gente de tránsito. Y la cuestión es que cuando yo lo veo que él está ahí, yo le digo al joven que me acompañaba, le digo, este huevo quiere sal, este va a querer a mí a macutear. Mira el tiempo los clavos de zinc, los de gris con casco blanco. Y entonces él viene y me dice, deme su licencia. Yo, claro que sí, buenas tardes. Y le paso mi licencia. Me dice,
¿Usted sabe que usted está violando la ley? Sí, ¿cómo la violé? Usted dobla un semáforo a la izquierda donde no se dobla a la izquierda. Yo, no me diga. Pues entonces, mire, todo eso que viene doblando a la izquierda, páralo ahí, miren, agarra el provecho, páralo ahí, todo eso, y lléveselo preso juntamente conmigo, yo me voy a ir con mucho gusto. Entonces usted quiere faltarle a la autoridad, me dice. No, yo no le estoy faltando a la autoridad. Yo simplemente estoy diciendo que ahí se dobla a la izquierda. Si usted quiere, vamos, nos paramos ahí, vemos el semáforo con una flechita que dice para doblarlo a la izquierda. Entonces usted sabe más que la autoridad. Yo no estoy diciendo que yo sé más que la autoridad. Simplemente estoy diciendo una realidad. Venga, vamos, caminemos unos pasos que estamos ahí. Usted lo que va es preso ahora mismo, por faltarle el respeto a la autoridad. Así que el hombre me dice que me va a llevar preso. Yo le digo, ok, usted me va a llevar preso, pero usted no se sube en esta guagua. Pues busque en qué usted me va a llevar preso. Pues usted es un leoncito. Yo le iba a decir que sí, que era del escogido, pero no le dije. Yo le dije, bueno, no sé lo que usted está pensando, pero real efectivamente, le digo, llévate la guagua. Está bien, yo voy preso con él. Y me lleva para el hospital central. Ahí comenzamos a caminar en el hospital central. Y él tratando de comunicarse con quien tuviera un vehículo para llevarme preso. Y no lo encontraba y daba vueltas. Y entonces el que andaba conmigo, yo le dije que se fuera, cometió el error de ir a ver cuál era mi situación. Pero este no es el que anda contigo. Usted también está preso. Así que ahora tienen que llevarme en el vehículo para Ciudad Nueva. Nos llevó para Ciudad Nueva. Ahí firmó él una hoja de la infracción que yo había cometido. La dejó ahí, usted está preso ahí. Y me dejó en un banco sentado hasta que el juez me procesara. Así que me quedé yo ahí horas y horas, hermano. Y les confieso, me hervía la sangre. Yo estaba de todo menos bien. Usted me pinchaba, yo tenía un colapso sanguíneo en ese momento. Yo estaba malo, yo estaba grave con esa situación. Y entonces finalmente conseguimos al abogado de la iglesia. El abogado va y le habla al juez: mire, esta situación de tránsito, se lo han traído aquí al muchacho, lo tienen detenido aquí como si fuera un delincuente, ahí lo tienen. Dice, pásemelo para acá. Y me dice que le hable. Le digo, pero el tráfico que me trajo no está aquí. Me hubiese gustado que él estuviera aquí para que oyera lo que yo le voy a decir. No, está bien, dígame. Él me está acusando a mí de haber violado la ley de tránsito, y está el semáforo, dice que no sobre a la izquierda. Y el juez comenzó a reírse. Y dice, está bien, no siga hablando, está bien. Y le dice al abogado, por lo menos que den un peso aquí en el tribunal para algo, para no irme en blanco. Y me dice que le den un peso y que me vaya tranquilo. Y yo me voy para el campamento, para el retiro. Y a mí me hervía la sangre por dentro. Y yo llegué llorando a Baní, que era donde estaba el campamento, llorando, con una impotencia tan grande y una rabia tan grande que yo quería, si yo encontraba a ese hombre, yo creo que le tiraba la guagua encima. Así que lo mejor fue no haberme encontrado con él. Llegué al campamento, hermano, no podía adorar a Dios. Comenzaban los hermanos a cantar cánticos y todo, alabanza, y yo estaba grave, yo no podía. Y entonces me derribé delante de Dios. Le dije, Señor, tú eres mi justicia, tú conoces todas las cosas. Te pido perdón por tantos sentimientos que me han venido contra ese policía de tránsito. Y en este momento te pido que tú lo bendigas, Señor, donde quiera que él esté. Bendice. Comencé a orar por el policía de tránsito. Y ahí se me fue la sensación tan terrible que yo cargaba encima. Y muchas veces, hermanos, les cuento esta historia porque muchas veces nosotros no podemos tener comunión con Dios cuando tenemos esa clase de sentimiento que nos está carcomiendo internamente. Cuando sentimos la injusticia. Pero ¿saben qué? Dios estaba conmigo. Dios no me abandonó ni un instante. Dios estaba conmigo, y después yo logré entender que Él estaba conmigo. Esa noche hubo una gran manifestación en el campamento de la presencia de Dios.
Y fui grandemente bendecido esa noche, pero les aseguro que de no haber cambiado mi actitud, todavía el sol de hoy hubiera estado muy amargado todavía con ese tránsito, con ese autoridad del tránsito, pero la verdad es que el simplemente hecho de despojarme de eso, quitarme eso y saber que Dios no me había dejado, porque en ningún momento pensé que Dios me había dejado. Yo pensaba, Dios está conmigo, Dios me va a hacer justicia, Dios me va a levantar. Y cuando me hace justicia no me di cuenta por el pique tan grande que yo tenía por dentro. Entonces a veces Dios está obrando y nos está... Mírense que el juez se sonrió y me soltó, me dejó ir. Solamente me cobró $1. Estoy hablando de la década del 80. $1. Aunque cuesta muchísimo más de lo que cuesta hoy en día en dinero, pero no era una cantidad tampoco ni exorbitante ni nada por el estilo. Era el haberme tenido cautivo en ese lugar como un delincuente, preso junto a otros que estaban encadenados. Ahí estaba yo sentado en el mismo banquillo de los acusados. Y les digo que uno puede pasar momentos como ese y Dios lo va a permitir para trabajar con nosotros áreas que nosotros desconocemos. Así es. Porque lo que había dentro de mí era una fiera que estaba loco por brincarle a ese hombre. Si yo lo veía, yo le tiraba la guagua encima. Yo le tiraba la guagua encima o le entraba a piñazo. Pero real y efectivamente, mis amados, ¿saben qué? Dios te va a poner en cada situación difícil, pero para que tú mantengas tu fe en alto y creas que Él nunca te ha dejado. Él está contigo. En esos momentos Él está contigo. Por eso la Biblia dice que el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Hay que mantenerse firme creyendo. No, Señor, aunque yo no te miro ahora mismo, pero yo sé que tú estás aquí. Tú estás aquí conmigo, no me dejas ni me desamparas. Entonces, por todo el proceso que José pasó, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y se lo mostraba una y otra vez. El favor de Dios era con él. Lo ponía en alto, lo puso en alto en la cárcel. Y después lo puso en alto en palacio para gobernar. En Salmo 139, versos 7 al 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Y saben de qué me habla eso? De una compañía constante. Te vas a cualquier lugar, ahí voy a ir tomado de tus manos, ahí te voy a agarrar, ahí voy a ir sosteniéndote. Te vas a lo profundo, ahí voy a ir contigo a lo profundo. Te subes a lo más alto, ahí voy a estar contigo en lo más alto. Te vas a los confines de la tierra, ahí voy a ir contigo, no te voy a dejar. Él prometió: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Amén. Esa es la promesa del Señor para con nosotros. Su mano poderosa nos sostiene, su mano poderosa nos guía por el buen camino. Amén. Entonces debemos de entender que su mano adherida a la nuestra nos da dirección, nos da guianza y establece un propósito para nuestras vidas, para que caminemos en el camino correcto donde Él nos ha puesto. En el libro de Oseas capítulo 11 versos 3 al 4 dice: sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín, yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Versículo 4: con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Así que el Señor es el que te toma de la mano, el que te lleva a lugares donde tú nunca esperaste que como cristiano te iba a tocar esa situación. ¿Sí?
A veces creemos que, bueno, yo soy cristiano, soy un hijo de Dios, Dios no va a permitir que yo entre a tal situación o caiga en tal condición, pero Dios lo permite, pero Él está ahí tomándote de la mano, está contigo, sosteniéndote, dirigiéndote, diciendo, no temas, vamos, vamos. Yo me imagino este cuadro siempre que veo a Daniel en el foso de los leones. Veo a Daniel entrar agarrado de la mano del Señor, muy confiado, tranquilo. Y esos gatitos ahí acostados, todos esos leones tranquilos. A lo mejor alguno de ellos lo olfateó. Aquí hay comida para nosotros. Pero cuando vio al Señor bajó la cabeza y ahí pasó la noche entera. A lo mejor le puso alguno de almohada y ahí durmió tranquilamente Daniel entre los leones esa noche, porque Dios estaba con él. Solo sabiendo que Dios está con nosotros, tomado de la mano, es suficiente para nosotros estar tranquilos, relajados ante cualquier situación difícil que nos parezca mentalmente, pero en el espíritu todo es posible para el que cree. Entonces, tomados de la mano, vamos a caminar hacia el propósito, vamos a ir hacia el destino que Dios nos ha trazado y que quiere que alcancemos, tanto tú como yo. En Salmos 145, versos 15 al 16, dice: a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¡Wow! ¿Qué Dios es el que usted y yo tenemos? Un Dios que es capaz de abrir sus manos y extenderla a cualquiera. No solamente a sus hijos, a cualquiera. Y la extiende para saciar su deseo. La extiende para favorecerlo. La extiende para bendecirlo. Por eso mucha gente, aún estando sin Cristo todavía en su corazón, está recibiendo tanta bendición y no se da cuenta que es Dios. Y algunos dicen: wow, me salvé de Chepa. No, usted no se salvó de Chepa. Usted se salvó porque la mano poderosa de Dios ha estado allí, evitando una tragedia en su vida, evitando que acontezca algo de lo que usted se tenga que lamentar. Y cuando alguien está en el propósito de Dios, miren, le van a suceder tantas cosas hasta el día que diga: espérate, definitivamente aquí hay algo que me está faltando en esta ecuación. Y lo que me está faltando es recibir a este que ha tenido cuidado de mí todo este tiempo. Y cuando la gente abre su corazón, entonces Él entra para continuar en la bendición. Nuestro Dios es benevolente con el que es humilde de corazón, y Él sacia el vacío que hay en los corazones. Isaías 26, 11 al 12. Oh Señor, alzada está tu mano, mas ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y se avergüencen. Ciertamente el fuego devorará a tus enemigos. Señor, tú establecerás paz para nosotros, ya que también todas nuestras obras tú las hiciste por nosotros. Así que su mano poderosa siempre estará presta para defendernos ante cualquier enemigo que se levante contra nosotros. Por eso Isaías dice: ningún arma ningún arma forjada en contra de vosotros podrá prosperar. Así que Dios tiene el cuidado aún para quitarle las armas a nuestros enemigos, y está con su mano alzada, presto para extenderla y hacernos justicia o pelear por nosotros ante cualquier situación. Salmo 136, versos 10 al 13. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia, y sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió en dos partes el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Y aquí el salmista está diciendo todas las cosas que Dios ha hecho con sus manos para defender a su pueblo, para guiar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, y todo
porque su misericordia es eterna, es para siempre. ¿Y qué es misericordia, pastor? Bueno, es amar la miseria. Es no darnos a nosotros lo que nos merecíamos. Eso es misericordia. Que Dios no ha permitido que la calamidad nos alcance, porque eso era lo que nos correspondía cuando no conocíamos al Señor. Pero un día Él intervino, nos salvó, nos rescató, nos liberó, nos limpió, nos bendijo, y ahora Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Bendito sea su santo nombre. Isaías 49:16: he aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Y ahora yo quiero que usted se imagine la palma de la mano de Dios. Para que tengas una idea cuán grande es la mano de Dios, dice la Biblia que los océanos, diría a mi nieto Diego, el océano Índico, el océano Antártico, el océano Pacífico, el océano Atlántico, el océano, y comienza a anunciar todos los océanos. Los océanos todos son como una gota de agua en la palma de la mano de Dios. Y ahora dice la Escritura que en sus palmas tu nombre está ahí, grabado. Porque hay misericordia para mi hijo, para mi hija, para ti, para ti, para ti, para ti. Cada uno, de una manera particular, está grabado en la mano de Dios. Y Dios dice: para mi hija, para mi hijo, para mi hijo, para mi hijo, para mi hijo, para mi hijo. Su favor nos alcanza por pura gracia y por misericordia. Y como estamos grabados en sus manos, Él ha puesto constantemente una muralla defensiva para tu persona y para la mía, que somos sus hijos. Así que para los hijos hay un muro que está constantemente. Ese es un muro de protección, un muro de cuidado para los hijos suyos. Así que no temas, que aunque nos tocaron vivir tiempos difíciles, tiempos duros, pero Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, nadie podrá en contra nuestra. Aleluya. Yo quiero terminar diciéndote que cuando se trata de protección, seguridad, firmeza, cuidado, no hay manos más seguras que las manos de Dios. Y tú y yo estamos como este objeto, estamos así, entre la mano del Hijo y la mano del Padre. Ahí estamos. Y dice el Señor: nadie los arrebata de mi mano. Nadie, absolutamente nadie los saca de ese lugar. En Él estamos seguros. Estamos en las manos del Padre y del Hijo, y allí nadie nos puede arrebatar. Cierra tus ojos, por favor. Y con tus ojos cerrados, yo quiero invitarte a que medites cómo te ha ido en esta semana, cómo te está yendo en los últimos días. Y a lo mejor en algún momento en estos días has pensado: ¿qué está pasando conmigo? Porque tengo tantas situaciones que se me presentan. Y veo aquí, veo allá, y veo como que si aparentemente Dios se hubiese ido, pero la fe te indica que Dios nunca se va a ir de tu lado. Dios nunca te va a abandonar. Dios nunca se va a olvidar de ti. Escucha bien esto. Dios tiene cuidado absoluto y completo de tu persona. Dios tiene cuidado de ti. Y donde quiera que vayas, Él va a ir contigo. Y donde quiera que te encuentres, en cualquier situación que te encuentres, sea peligrosa, sea de enfermedad, sea de escasez, sea cualquier cosa, pero lo más hermoso que tenemos es que Él nos sostiene con su mano poderosa. Su mano
te sostiene. Su espíritu te alienta. Y siempre a la victoria nos ha de guiar el Señor. Yo quiero pedirte que levantes tus manos ahí donde tú estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Dile: Señor, te doy gracias porque tú sostienes mi mano. Te doy gracias porque tú me fortaleces. Te doy gracias porque tú me guías. Te doy gracias porque tú, Señor, me confortas. Gracias porque tú me das seguridad. Gracias, Señor, porque tu mano me alienta a continuar hacia adelante. Gracias, Dios. Muchas gracias. Porque yo sé que tú estás conmigo. Y quiero terminar contándote esta anécdota. A lo mejor la has escuchado alguna vez. Pero en una ocasión se incendió una vivienda. El fuego cada vez se hacía más intenso. Se congregaron la gente del vecindario. Debajo había un humo negro que subía en la vivienda. Y allá se alcanzaba a ver en lo alto a un niño. El niño miraba hacia abajo. No podía coger para dentro de la casa porque la casa estaba ardiendo en llamas. Su única oportunidad era lanzarse al vacío, con la confianza de que los que estaban abajo lo iban a sostener, lo iban a parar. Así que todos comenzaron a gritarles: lánzate, lánzate, lánzate. Pero él no podía mirar quiénes eran los que le decían que se lanzase, hasta que escuchó una voz que le dijo: hijo, lánzate, que yo te estoy esperando aquí debajo. Y cuando escuchó esa voz, él sabía que era la voz de su padre. No dudó en hacerlo, se lanzó y efectivamente su padre pudo capturarlo abajo y ponerlo a salvo. Y cuando le preguntaron al hijo: ¿por qué no te tiraste cuando te decíamos que te tiraras? Y él decía: bueno, es que yo no puedo confiar en ninguno de ustedes porque yo no los conozco a ustedes. Pero yo sí puedo confiar en mi papá, que tiene unas manos muy fuertes, y yo sabía que cuando yo me lanzara, él me iba a sostener. Y ahí es donde tiene que estar puesta nuestra confianza en nuestro Padre. Sus manos no te van a dejar caer. Sus manos te van a sostener, te van a bendecir. Así que pon esa situación en las manos de Dios. Toda preocupación, ponla en las manos de Dios ahora. Confía plenamente en Él. Créele a Él. Créele a Él. Cree que Dios es todopoderoso para sostenerte en sus manos y para salvaguardarte. Yo ministro fe a tu corazón en este momento. Yo ministro paz a tu alma en el nombre de Jesús. Y yo ministro tu corazón para que en este instante se llene de esa expectación tan grande de saber que Dios está en control absoluto. Aunque te sientas que te hundes, estás agarrado de la mano de Dios. Él te va a levantar, Él te va a sacar de la profundidad. Él te va a sostener en sus manos y te va a bendecir grandemente. Recibe paz en tu corazón, recibe aliento, recibe esa gracia que viene de lo alto, en el nombre de Jesús. Eso es, recibe eso en el nombre de Jesús. Dile: Señor, gracias por sostenerme, por sustentarme, por darme seguridad, firmeza. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por sanarme. Gracias por acompañarme. Gracias por guiarme. Dale gracias a Dios. Dale gracias, adóralo, porque Él es digno de toda la alabanza y de toda la exaltación. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos.